Hay momentos en los que ciertos comportamientos parecen inevitables, casi como una vía de escape en medio del caos. Comienzan de forma sutil, muchas veces como un intento de huir de un sentimiento persistente de incomodidad o vacío. Con el tiempo, esas elecciones se transforman en hábitos, y lo que antes parecía una solución temporal termina convirtiéndose en un ciclo vicioso. La búsqueda de un alivio efímero y una breve sensación de paz se convierte gradualmente en una rutina destructiva. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este ciclo? ¿Qué impulsa a alguien a buscar insistentemente algo que sabe que le perjudica? La verdad es que estos comportamientos suelen ser la expresión de una herida más profunda, intentos de llenar un vacío que parece imposible de colmar. La persona no actúa únicamente por placer o alivio inmediato, sino por la necesidad de reconectarse con algo que le falta. Aunque en la superficie pueda parecer autodestructivo, lo que está en juego es una búsqueda oculta de significado, un intento de sanar un dolor invisible que escapa al control consciente. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen hundirse en adicciones sin posibilidad de retorno, mientras otras escapan misteriosamente de esas tentaciones? La adicción es uno de los problemas más complejos y desafiantes de la psique humana. En nuestra sociedad se presenta de diversas formas, desde el abuso de sustancias hasta comportamientos compulsivos que a menudo esconden un vacío existencial profundo. ¿Qué está detrás de esa necesidad casi incontrolable de escapar de la realidad? ¿Es simplemente una falta de voluntad o hay algo más profundo que la mayoría no percibe? Explorar la adicción desde perspectivas como la de Carl Jung y el médico y autor Gabor Maté nos ofrece una visión más clara de cómo las adicciones se manifiestan y por qué a veces se convierten en ciclos difíciles de romper. Veremos que los comportamientos adictivos no son solo respuestas a factores externos, sino reflejos de conflictos internos no resueltos. Carl Jung consideraba que las adicciones no son simplemente fallas de carácter o debilidades morales, sino expresiones de una psique humana en desequilibrio. Según Jung, las adicciones, en esencia, son formas de escape, intentos de lidiar con el sufrimiento psicológico o un vacío existencial. Cuando una persona no puede enfrentar sus propias cuestiones internas, busca alivio en comportamientos adictivos que, aunque ofrecen una solución temporal, no resuelven el dolor profundo. Jung veía la psique como una totalidad, una red compleja de aspectos conscientes e inconscientes. Cuando alguien cae en la adicción, a menudo es un intento inconsciente de llenar un vacío interior. Este vacío puede surgir de diversas formas: falta de sentido, desconexión emocional o aspectos de la personalidad que no han sido reconocidos o aceptados. También creía que las adicciones son una forma de huida de la realidad. En momentos de estrés, angustia o crisis existencial, el individuo puede refugiarse en sustancias o comportamientos compulsivos como una manera de escapar de las presiones de la vida. Sin embargo, esa huida nunca es permanente y el retorno a la realidad suele ser aún más difícil, generando un ciclo vicioso donde la adicción no resuelve el problema, sino que lo agrava. Gabor Maté, en su libro En el reino de los fantasmas hambrientos, explica: las necesidades falsas, no importa cuántas veces se satisfagan, nunca pueden dejarnos realmente satisfechos. El cerebro, por decirlo de alguna manera, nunca puede sentir que ha tenido suficiente, que puede relajarse y ocuparse de otros asuntos esenciales. Es como si, después de una comida completa, aún se sintiera hambre y se tuviera que hacer un esfuerzo inmediato por conseguir más comida.
Maté define la adicción como cualquier comportamiento repetitivo, relacionado o no con sustancias, en el que la persona siente la necesidad de persistir, a pesar del impacto negativo que esto tiene en su vida y en la vida de otros. Es común centrarse en las adicciones a sustancias, pero las adicciones comportamentales también son frecuentes y pueden ser igualmente destructivas. El uso compulsivo de redes sociales, la pornografía, los videojuegos, el juego, el sexo, las compras e incluso actividades como el ejercicio físico o el trabajo pueden convertirse en adicciones. Como explica Mate, cualquier pasión puede transformarse en una adicción. La pregunta central es, ¿quién está al mando? ¿El individuo o el comportamiento? Es posible dominar una pasión, pero una pasión obsesiva que la persona no puede controlar es una adicción. Si tienes dudas, hazte una pregunta simple. Dado el daño que estás causando a ti mismo y a los demás, ¿estarías dispuesto a parar? Si la respuesta es no, eres adicto. Y si no puedes abandonar el comportamiento o cumplir tu promesa de detenerlo, entonces has caído en la adicción. El debate sobre las causas de la adicción es largo. Mientras que algunos explican la adicción como un problema inherente a las personas, una explicación más precisa es que la adicción resulta de la interacción entre el sujeto y el objeto. Una adicción surge cuando un individuo desea regularmente cambiar su estado subjetivo o su sentido del ser, y depende de un objeto o actividad para generar ese cambio deseado. Mate concluye que la raíz de toda adicción, sea severa o leve, es una tentativa de aliviar el sufrimiento y la dolor emocional. Más allá de la búsqueda de placer, el uso crónico de sustancias es un intento desesperado del adicto de escapar de su dolor interno. Sirve para profundizar el vacío, dejándonos aún más vacíos que antes. Dado el número de personas que crecen en hogares abusivos o emocionalmente ausentes, junto con el estado corrupto de la sociedad, no es sorprendente que muchas recurran a las drogas y a las adicciones conductuales como una forma de lidiar con la vida. Este movimiento no es totalmente irracional ni ineficaz, ya que las adicciones funcionan, al menos temporalmente. Son muy eficaces para aliviar el sufrimiento y el dolor emocional. Gabor Maté menciona el relato de un adicto a las drogas que explicó la razón por la cual las consumía. Es para no sentir los sentimientos que siento cuando no consumo drogas. Las adicciones no son eficaces únicamente para proporcionar alivio del sufrimiento y el dolor emocional, sino que también pueden elevar temporalmente a alguien de la monotonía o miseria de la vida cotidiana, llevándolo a experiencias cargadas de emoción, significado y alegría. El psicólogo William James, a principios del siglo XX, expuso los efectos del alcohol, destacando que no solo alivia la tensión, sino que también puede inducir un estado similar a una experiencia espiritual, al menos hasta que el envenenamiento por alcohol afecta la mente y el cuerpo. Como James escribió en Las variedades de la experiencia religiosa, el dominio del alcohol sobre la humanidad se debe indudablemente al misterio más profundo y la tragedia de la vida. Que esos destellos y vislumbres de algo que reconocemos como excelente nos sean concedidos a muchos de nosotros solo en las fases iniciales y fugaces de lo que, en su totalidad, es un envenenamiento tan degradante. Aunque las adicciones pueden funcionar a corto plazo, al depender de atajos para el alivio emocional y la felicidad, con el tiempo se paga un precio. Cuanto más persistimos en una adicción, más crece nuestra tolerancia y más dependemos de la sustancia o actividad para sentir cualquier emoción positiva. Lentamente,
Pero con certeza, la adicción se convierte en el punto central de nuestras vidas, mientras todo lo demás que podría proporcionar una satisfacción duradera, nuestra salud, relaciones, creatividad, carrera y propósito de vida, se desvanece en la periferia. Además, la adicción altera la estructura del cerebro de maneras que socavan nuestro control voluntario. Cuando estamos atrapados bajo el control de una adicción, a menudo nos encontramos en lo que se llama bloqueo cerebral, lo que hace que nuestras acciones sigan nuestros impulsos adictivos, mientras una parte de nuestra mente observa atentamente sin poder hacer nada, sabiendo bien que estamos destruyendo nuestra mente, cuerpo y potencial. Dado el fuerte dominio de la adicción, surge la pregunta vital: ¿cuál es la posibilidad de superar una adicción? El problema, al enfrentar cualquier intento de llevar una vida renovada y libre de adicciones, es que el mismo mecanismo que necesita curar el cerebro es el que está dañado por la adicción. Como Gabor Maté nos alerta, cuanto más intensa es la adicción, mayor es la anormalidad cerebral y mayores son los obstáculos biológicos para alcanzar la salud. Afortunadamente, nuestros cerebros son notablemente resilientes. Incluso en la vejez, es posible que el cerebro se reestructure de maneras que permitan vivir, tal vez por primera vez, una vida plena, saludable y libre de adicciones. Esto nos lleva a un concepto interesante llamado conciencia nodal. Esta forma de conciencia puede interrumpir el ciclo de la adicción porque, en lugar de sucumbir a las polaridades de placer y dolor, anhelo y satisfacción, permite que la persona experimente el espectro completo de la experiencia humana con profunda ecuanimidad. Según Carl Jung, el proceso de superación de cualquier patrón vicioso comienza con la conciencia. Sin la capacidad de mirar hacia adentro y reconocer los propios mecanismos internos, el individuo está condenado a repetir los mismos comportamientos sin percibir la raíz de sus problemas. Este proceso de conciencia es un paso crucial para la transformación, ya que permite al individuo darse cuenta de que la adicción no es más que una fuga del verdadero problema psicológico. El primer paso para superar el vicio es reconocer su existencia y el impacto que tiene en la vida del individuo. Esto puede parecer sencillo, pero muchas personas se encuentran atrapadas en el ciclo vicioso de la negación durante años, sin cuestionar profundamente los motivos que las llevan a buscar alivio en comportamientos perjudiciales. Cuando el vicio se reconoce finalmente como una solución temporal para un dolor mayor, comienza el proceso de curación. Desde ese punto, el individuo debe reflexionar sobre los aspectos de su vida que lo condujeron al vicio. La reflexión es esencial, ya que sin ella, la persona no puede entender las causas profundas de sus comportamientos. Jung describía la psique humana como llena de capas de complejos y símbolos que permanecen ocultos hasta que el individuo está dispuesto a mirar hacia adentro. El vicio, según Jung, es una manifestación simbólica de aquello que está escondido en la psique, una tentativa inconsciente de lidiar con el sufrimiento y las sombras internas. Cuando la persona comienza a reflexionar sobre su vicio, está, en realidad, iniciando el camino hacia la individuación. La individuación, un concepto central en la psicología de Jung, es el proceso de integrar todos los aspectos de la psique, tanto los positivos como los negativos, en una totalidad. Esto significa mirar a la sombra y a los aspectos reprimidos sin juicios, pero con disposición para entender lo que estos aspectos tienen que enseñar. Este proceso de autoconocimiento y reflexión puede ser doloroso, pero también
es la clave para la liberación. En el caso del vicio, la reflexión ayuda a identificar patrones de pensamiento y emociones que sostienen el comportamiento adictivo. Por ejemplo, un alcohólico puede darse cuenta de que el alcohol se convirtió en una forma de enfrentar la soledad o la falta de propósito. El vicio, en este caso, no se trata solo de la sustancia, sino de lo que representa, un mecanismo de defensa contra el sufrimiento emocional. Cuando la persona puede reflexionar sobre esto, puede empezar a buscar formas más saludables de lidiar con sus emociones y su soledad, sustituyendo el vicio por comportamientos más constructivos. El error más común al lidiar con la adicción es pensar que se trata simplemente de una falta de fuerza de voluntad. En realidad, la adicción es lo opuesto, un reflejo de que el problema va más allá de una simple debilidad de resolución personal. Aunque la responsabilidad individual es importante, es esencial reconocer que el proceso de superación del vicio, aunque en última instancia es una jornada interior, se beneficia enormemente del apoyo social y la reintegración comunitaria.